Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a continuar con el estudio de la célula. En este caso comenzaremos a indagar sobre la membrana plasmática. Para empezar vamos a hablar sobre la composición de la membrana plasmática. Lo primero que vamos a decir es que está constituido por una doble capa de fosfolípidos en las cuales se incrustan proteínas, colesterol y del lado externo de la membrana vamos a encontrar glicoproteínas y glicolípidos. Como podemos ver en las imágenes, los fosfolípidos son moléculas que están formadas por dos ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, lo que a su vez se une a una molécula de fosfato. Esta configuración es muy particular porque le permite al fosfolípido tener una región que es hidrofílica, es decir, que se puede disolver o mezclar con agua, y una que es hidrofóbica. Por lo tanto, si yo pudiera arrojar una serie de fosfolípidos a un recipiente con agua, pueden tomar tres disposiciones particulares. Una monocapa, donde la región de las cabezas se disuelve en agua y la otra queda apuntando hacia afuera. Puede formar una estructura de micela o puede formar una vesícula de bicapa. La diferencia entre una micela y una vesícula de bicapa es que yo dentro de la vesícula puedo contener agua. En cambio, dentro de la micela solamente puede haber sustancias solubles en grasas o en aceites. Como vemos en la imagen que está en la pantalla, las membranas plasmáticas, la membrana celular, está formada por una bicapa doble de fosfolípidos. Tengo fosfolípidos cuyas cabezas están orientadas hacia el exterior y fosfolípidos cuyas cabezas están orientados hacia el interior de la célula. Convengamos de que yo tengo agua tanto fuera como dentro de la célula, por lo tanto esta es la única disposición posible. Además, las colas, que son hidrofóbicas de los fosfolípidos, están atrayéndose entre sí. También voy a encontrar proteínas, como esta que tiene una forma de canal, que atraviesa completamente la membrana. Puedo tener algunas otras proteínas que no la atraviesen en su totalidad. Y del lado externo puedo llegar a tener glicolípidos y glicoproteínas. Los glicolípidos son hidratos de carbono que están unidos a un lípido. Y este lípido se ancla a la membrana plasmática, atrayéndose con las colas de los fosfolípidos. En cambio, en el caso de las glicoproteínas, voy a tener proteínas que están unidas a hidratos de carbono. Y estas proteínas se atraen con las regiones proteicas de la membrana. Para facilitar la comprensión de los fenómenos que tienen que ver con el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática, ya sea para ingreso o para egreso de sustancias hacia la célula o desde la célula, vamos a desarrollar el concepto de gradiente de concentración. Y para lo siguiente vamos a ejemplificar. Supongamos que nosotros tenemos un recipiente dividido en dos compartimentos. En ese recipiente tenemos agua y tenemos sustancias disueltas a ambos lados de una membrana semipermeable. ¿Qué significa que es una membrana semipermeable? Significa que deje pasar moléculas de esta sustancia disuelta a la que vamos a llamar soluto. Como vemos en la imagen, este soluto está representado por puntos. Yo tengo más puntos en la región de arriba que en la región de abajo. Esto quiere decir que hay más moléculas en la primera región con respecto a la segunda. De otra forma, está más concentrado el soluto de un lado de esa membrana que del otro. Lo natural, es decir, el proceso espontáneo que debe ocurrir, es que las moléculas, como están en continuo movimiento, traten de pasar desde donde se encuentran más concentradas hacia donde se encuentran menos concentradas. Esto vendría a ser el caso de cuando, por ejemplo, nosotros ponemos una cucharadita de azúcar en té y no vamos a encontrar una región del té que esté más dulce que otra. ¿Por qué? Porque el azúcar se va a mover a favor de ese gradiente de concentración y va a tratar de desparramarse
por todo el T. Algo similar sucede si tiramos una gota de tinta en el agua, donde las moléculas que forman parte de esa tinta van a tender a desparramarse por toda la solución, por todo el agua. Bueno, acá sucede más o menos lo mismo. Recordemos que la membrana es semipermeable, por lo tanto deja pasar las moléculas de soluto. Cuando las sustancias se mueven desde donde están más concentradas a donde están menos concentradas, se dice que la sustancia se mueve a favor del gradiente de concentración. Cuando sucede lo contrario, es decir, cuando las moléculas se mueven desde donde están menos concentradas a donde están más concentradas, se dice que este movimiento es en contra del gradiente de concentración. Esto no es lo natural. La célula, para poder hacer esto, necesita sí o sí un aporte de energía. Los procesos naturales implican que las sustancias se muevan a favor del gradiente de concentración. Ahora analicemos la siguiente imagen y veamos que hay graficados tres tipos de transporte. A uno le vamos a llamar difusión simple, y ahí podemos ver que las moléculas se mueven a favor del gradiente de concentración, es decir, desde donde están más concentradas a donde están menos concentradas. Después tenemos la difusión facilitada, donde otro tipo de molécula se mueve a favor del gradiente de concentración, pero necesita pasar habilitado por una proteína. La diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada es que sí o sí necesita de esta proteína de membrana. ¿Y por qué algunas sustancias necesitan de una proteína de membrana y otras no? Porque algunas sustancias son muy pequeñas o se pueden disolver en grasas. Recordemos que gran parte de la membrana plasmática son lípidos. Por lo tanto, todo aquello que se pueda disolver en lípidos puede atravesar la membrana plasmática. En cambio, moléculas que son muy grandes o que no se pueden disolver en lípidos necesitan sí o sí de la ayuda de una proteína. Y después podemos encontrar otra forma de transporte donde podemos apreciar que las moléculas se mueven en contra del gradiente de concentración. Y esto acabamos de decir que no es un transporte que ocurra de manera espontánea, esto no sería lo natural. Entonces, la célula, para poder mover algo en contra de su gradiente de concentración, sí o sí necesita gastar energía. Y esa energía está en la molécula de ATP. Pasando en limpio, podemos decir que la difusión simple y la difusión facilitada ocurren a favor del gradiente de concentración, mientras que en el transporte activo la sustancia en cuestión se mueve en contra de su gradiente. La difusión simple no necesita proteína de membrana, pero la difusión facilitada y el transporte activo sí. Y la principal característica del transporte activo es que para poder mover en contra del gradiente de concentración, sí o sí la célula necesita gastar energía en forma de ATP. Existe una forma particular de transporte activo que es el transporte activo secundario, que consiste en aprovechar el gradiente de concentración producido por un transporte activo primario o una bomba que funciona en base de ATP. Por ejemplo, como podemos analizar en la imagen, hay un transportador que en contra de su gradiente de concentración empuja hacia el exterior de la célula una determinada sustancia. Como se crea un gradiente de concentración y hay mayor concentración del soluto de la sustancia en cuestión fuera de la célula que adentro, gracias a la actividad de esta bomba que funciona con ATP, ese gradiente moviliza a las moléculas que están fuera de las células para obligarlas a entrar. ¿Por qué entonces estamos hablando de un transporte activo secundario en vez de hablar de una difusión facilitada? Porque este transporte activo secundario sería imposible si no fuera por la acción del primer transportador que funciona en base a ATP. Por lo tanto, el transporte activo secundario necesita del ATP de forma indirecta para poder ocurrir. Podemos clasificar también al transporte a través de membrana
según la cantidad de solutos se muevan o la dirección en que estos se muevan. Por ejemplo, cuando hablamos de uniporte, tenemos un transporte donde una sola sustancia o una sola molécula toma pasaje a través de un transportador. En cambio, cuando hablamos de cotransporte, tenemos dos o más sustancias que se mueven. Si esas sustancias se mueven en la misma dirección, hablamos de que tenemos simporte. En cambio, si se mueven en dirección opuesta, tenemos antiporte. Un ejemplo de simporte vendría a ser el ingreso de sodio y glucosa hacia la célula, y un ejemplo de antiporte es el de la bomba de sodio y potasio, que mueve sodio hacia el exterior de la célula y potasio hacia el interior. Otro fenómeno que tiene que ver con el transporte a través de membrana es el de ósmosis. Durante la ósmosis, lo que se mueve es el agua a favor de su propio gradiente. Yo analizo la imagen, pareciera que el movimiento ocurre en contra del gradiente, pero no es así, porque lo que se está moviendo no es el soluto en sí, sino es el agua. Si yo tengo dos recipientes con el mismo nivel de agua, pero en uno tengo una sustancia disuelta, entonces quiere decir que en el otro, en este caso sería el compartimento de la derecha, yo tengo más agua. ¿Por qué? Porque ahí no hay sustancias disueltas. En cambio, en el recipiente de la izquierda tengo menos agua, porque hay sustancias disueltas y aunque yo no las vea a veces, ocupan un lugar dentro de la solución. Por lo tanto, puedo decir que el agua se mueve a favor de su gradiente. Analicemos el siguiente caso. Tenemos pasas de uvas. ¿Qué ocurre cuando las dejamos un buen tiempo dentro de un recipiente con agua? Vamos a notar dos cosas. Primero, que la pasa de uvas se va a hinchar. Y segundo, que el agua donde están metidas las pasas de uva va a tomar cierta coloración. Bueno, ¿qué sucede acá? Acá suceden dos cosas. Vamos a explicar el aumento de tamaño de las pasas de uva por el fenómeno de ósmosis. Es decir, las teníamos en agua, el agua entró porque había más sustancias disueltas dentro de las pasas de uva que en el recipiente. Por lo tanto, el agua intenta equilibrar esas concentraciones y de esta manera las pasas de uvas quedan hinchadas, quedan cargadas de agua. Por otro lado, el cambio de coloración del agua se debe al fenómeno de transporte pasivo, es decir, había azúcares y otras sustancias disueltas dentro de la pasa de uva y estas comienzan a salir a favor de su gradiente de concentración, porque en el agua no tenemos esta sustancia disuelta. Por lo tanto, la sustancia intenta salir y desparramarse por todo el líquido. Para terminar, vamos a hacer un repaso sobre los mecanismos de transporte que estuvimos viendo en esta clase. Vamos a armar un cuadro comparativo entre transporte activo y transporte pasivo, especificando la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Los criterios que nosotros vamos a considerar para construir este cuadro comparativo, es decir, aquello que nosotros vamos a comparar, son tres. Primero, determinar si el movimiento ocurre a favor o en contra del gradiente, si se gasta ATP y si se utiliza una proteína de membrana. Como vemos, la respuesta siempre es a favor o en contra. A favor en el caso del transporte pasivo y en contra en caso del transporte activo. Con respecto a si gasta ATP o no, la respuesta va a ser no en las formas de transporte pasivo y va a ser sí cuando hablamos de transporte activo porque hay gasto de energía en forma de ATP. Con respecto a la presencia de una proteína de membrana, no tenemos proteína de membrana en la difusión simple, sí tenemos en la difusión facilitada y sí tenemos en el transporte activo. En algunos casos también tenemos en el fenómeno de ósmosis unas proteínas que dejan pasar el agua, aunque no es necesario en la mayoría de los casos. Otro mecanismo de transporte de sustancias
hacia adentro o hacia afuera de la célula es el transporte en masa o vesicular. Este gasta muchísimo ATP e incluye desprendimiento y reposición de fragmentos de la membrana plasmática. Si observamos, tenemos dos formas expresadas en la imagen. Una es endocitosis, lo que significa hacia adentro de la célula, y la otra es exocitosis, lo que significa hacia afuera de la célula. En el caso de la endocitosis, vemos que hay una partícula que está ingresando y que es englobada por la membrana plasmática. Parte de esa membrana plasmática se desprende y queda formando una vesícula con la sustancia que acaba de ingresar en su interior. En el caso de la ectocitosis, vamos a partir de una vesícula que contiene sustancias en su interior, que comienza a acercarse hacia la membrana plasmática, devolviendo, ¿no?, la membrana de la vesícula a la membrana plasmática y dejando en el exterior de la célula el contenido de la vesícula. Cuando estos fenómenos ocurren de forma sucesiva, es decir, una endocitosis seguida de una ectocitosis, decimos que tenemos el fenómeno de transcitosis. Bueno, personas, esto ha sido todo por esta clase. Espero que les haya servido y, por sobre todas las cosas, nunca olviden hacer sus tareas. Chau, chau, hasta la próxima.